Saludos a todos, estamos en el día 68. Seguimos con el Catecismo Católico, Catecismo leído día 68, 2 de 2. Tercera parte, segunda sección, capítulo segundo, puntos 2514 al punto 2534. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre. Venga a nosotros su reino, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Denos hoy nuestro pan de cada día, perdone nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Artículo 9. El noveno mandamiento. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. El que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Punto 2514. San Juan distingue tres especies de codicia o concupiscencia: la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. Siguiendo la tradición catequética católica, el noveno mandamiento prohíbe la concupiscencia de la carne, el 10º prohíbe la codicia del bien ajeno. Punto 2515. En sentido etimológico, la concupiscencia puede designar toda forma vehemente de deseo humano. La teología cristiana le ha dado el sentido particular de un movimiento del apetito sensible que contraría la obra de la razón humana. El apóstol San Pablo la identifica con la lucha que la carne sostiene contra el espíritu. Procede de la desobediencia del primer pecado. Desordena las facultades morales del hombre y, sin ser una falta en sí misma, le inclina a cometer pecados. Punto 2516. En el hombre, porque es un ser compuesto de espíritu y cuerpo, existe cierta tensión y se desarrolla una lucha de tendencias entre el espíritu y la carne, pero en realidad esta lucha pertenece a la herencia del pecado. Es una consecuencia de él y al mismo tiempo confirma su existencia, forma parte de la experiencia cotidiana del combate espiritual. Para el apóstol no se trata de discriminar o condenar el cuerpo, que con el alma espiritual constituye la naturaleza del hombre y su subjetividad personal, sino que trata de las obras, mejor dicho, de las disposiciones estables, virtudes y vicios moralmente buenas o malas, que son fruto de sumisión en primer caso, o bien de resistencia en el segundo caso, a la acción salvífica del Espíritu Santo. Por ello el apóstol escribe: si vivimos según el Espíritu, obremos también según el Espíritu. 1. La purificación del corazón. Punto 2517. El corazón es la sede de la personalidad moral. De dentro del corazón salen las intenciones malas, asesinatos, adulterios, fornicaciones. La lucha contra la concupiscencia de la carne pasa por la purificación del corazón. Mantente en la simplicidad, la inocencia, y serás como los niños pequeños que ignoran el mal destructor de la vida de los hombres. Punto 2518. La sexta bienaventuranza proclama: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Los corazones limpios designan a los que han ajustado su inteligencia y su voluntad a las exigencias de la santidad de Dios, principalmente en tres dimensiones: la caridad, la castidad o rectitud sexual, el amor de la verdad y la ortodoxia de la fe. Existe un vínculo entre la pureza del corazón, la del cuerpo y la de la fe. Los fieles deben crear los artículos del símbolo para que
creyendo obedezcan a Dios. Obedeciéndole, vivan bien, viviendo bien, purifiquen su corazón y purificando su corazón, comprendan lo que creen. Punto 2519. A los limpios de corazón se les promete que verán a Dios cara a cara y que serán semejantes a Él. La pureza de corazón es el preámbulo de la visión. Ya desde ahora esta pureza nos concede ver, según Dios, recibir al otro como un prójimo. Nos permite considerar el cuerpo humano, el nuestro y el del prójimo, como un templo del Espíritu Santo, una manifestación de la belleza divina. 2. El combate por la pureza. Punto 2520. El bautismo confiere al que lo recibe la gracia de la purificación de todos los pecados, pero el bautizado debe seguir luchando contra la concupiscencia de la carne y los apetitos desordenados. Con la gracia de Dios lo consigue, mediante la virtud y el don de la castidad, pues la castidad permite amar con un corazón recto e indiviso. Mediante la pureza de intención que consiste en buscar el fin verdadero del hombre, con una mirada limpia, el bautizado se afana por encontrar y realizar en todo la voluntad de Dios. Mediante la pureza de la mirada exterior e interior, mediante la disciplina de los sentidos y la imaginación, mediante el rechazo de toda complacencia en los pensamientos impuros que inclinan a apartarse del camino de los mandamientos divinos, la vista despierta la pasión de los insensatos. Mediante la oración. Creía que la continencia dependía de mis propias fuerzas, las cuales no sentía en mí, siendo tan necio que no entendía lo que estaba escrito, que nadie puede ser continente si tú no se lo das, y cierto que tú me lo dieras, si con interior gemido llamase a tus oídos y con fe sólida arrojase en ti mi cuidado. Punto 2521. La pureza exige el pudor. Este es parte integrante de la templanza. El pudor preserva la intimidad de la persona, designa el rechazo a mostrar lo que debe permanecer velado. Está ordenado a la castidad, cuya delicadeza proclama. Ordena las miradas y los gestos en conformidad con la dignidad de las personas y con la relación que existe entre ellas. Punto 2522. El pudor protege el misterio de las personas y de su autor. Invita a la paciencia y a la moderación en la relación amorosa. Exige que se cumplan las condiciones del don y del compromiso definitivo del hombre y de la mujer entre sí. El pudor es modestia, inspira la elección de la vestimenta, mantiene silencio o reserva donde se adivina el riesgo de una curiosidad malsana, se convierte en discreción. Punto 2523. Existe un pudor de los sentimientos como también un pudor del cuerpo. Este pudor rechaza, por ejemplo, los exhibicionismos del cuerpo humano propios de cierta publicidad o las incitaciones de algunos medios de comunicación a hacer pública toda confidencia íntima. El pudor inspira una manera de vivir que permite resistir a las solicitaciones de la moda y a la presión de las ideologías dominantes. Punto 2524. Las formas que reviste el pudor varían de una cultura a otra. Sin embargo, en todas partes constituye la intuición de una dignidad espiritual propia al hombre. Nace con el despertar de la conciencia personal. Educar en el pudor a niños y adolescentes es despertar en ellos el respeto de la persona humana. Punto 2525. La pureza cristiana exige una purificación del clima social. Obliga a los medios de comunicación social a una información cuidadosa del respeto y de la discreción. La pureza de corazón libera del
erotismo difuso y aparta de los espectáculos que favorecen el exhibicionismo y los sueños indecorosos. Punto 2526. Lo que se llama permisividad de las costumbres se basa en una concepción errónea de la libertad humana para llegar a su madurez. Esta necesita dejarse educar previamente por la ley moral. Conviene pedir a los responsables de la educación que impartan a la juventud una enseñanza respetuosa de la verdad, de las cualidades del corazón y de la dignidad moral y espiritual del hombre. Punto 2527. La buena nueva de Cristo renueva continuamente la vida y la cultura del hombre caído, combate y elimina los errores y males que brotan de la seducción siempre amenazadora del pecado, purifica y eleva sin cesar las costumbres de los pueblos, con las riquezas de lo alto fecunda, consolida, contempla y restaura en Cristo, como desde dentro las bellezas y cualidades espirituales de cada pueblo o edad. Resumen. Punto 2528. Todo el que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio con ella en su corazón. Punto 2529. El noveno mandamiento pone en guardia contra el desorden o concupiscencia de la carne. Punto 2530. La lucha contra la concupiscencia de la carne pasa por la purificación del corazón y por la práctica de la templanza. Punto 2531. La pureza del corazón nos alcanzará el ver a Dios. Nos da desde ahora la capacidad de ver según Dios todas las cosas. Punto 2532. La purificación del corazón es imposible sin la oración, la práctica de la castidad y de la pureza de intención y de mirada. Punto 2533. La pureza del corazón requiere el pudor, que es paciencia, modestia y discreción. El pudor preserva la intimidad de la persona. Artículo 10. El 10º mandamiento. No codiciarás nada que sea de tu prójimo. No desearás su casa, su campo, su siervo o su sierva, su buey o su asno, nada que sea de tu prójimo. Donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Punto 2534. El 10º mandamiento desdobla y completa el 9º, que versa sobre la concupiscencia de la carne. Prohíbe la codicia del bien ajeno, raíz del robo, de la rapiña y del fraude, prohibidos por el 7º mandamiento. La concupiscencia de los ojos lleva a la violencia y a la injusticia, prohibidas por el 5º precepto. La codicia tiene su origen, como la fornicación, en la idolatría condenada en las 3 primeras prescripciones de la ley. El 10º mandamiento se refiere a la intención del corazón. Resume con el 9º todos los preceptos de la ley. Hasta aquí el punto 2534. Continuaremos con el punto 2535 en el próximo video. Gracias.